hermanos y mis hermanas, un placer y un privilegio estar aquí con ustedes. Vamos a iniciar este jueves el devocional que el Señor nos ha propuesto para el día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar entre ustedes, ¿no es así? Padre Celestial, la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Señor, gracias por levantarnos esta mañana y traernos aquí delante de ti, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestra falta de entendimiento. Ten misericordia de mi falta de prestancia, Señor. Y glorifícate, Señor, en las palabras, Padre misericordioso, que sean hoy expresadas para tu gloria, Señor. Ayuda a los hombres que están aquí, Señor, a que puedan ser cada día mejores esposos, mejores hijos, mejores padres, Señor, mejores hermanos, mejores trabajadores para tu gloria. Y ayuda a las damas, Señor, a que puedan ser esa luz, esa sal en su casa, Señor, que puedan ser esa ayuda idónea para su esposo, Padre misericordioso, ya que pueda ser esa luz que puedan ver los que no creen en ti, Señor. Se puede ver la multiforme gracia de Dios a través de las familias que están aquí, Señor. Ayuda a los pastores reformados alrededor del mundo que sigan trabajando, Señor, a que sigan en la mies, pero sobre todo, Señor, que su primer ministerio, que es su hogar, Señor, siempre esté fundado sobre la roca, Padre Santo. Gracias por tanta misericordia. Háblanos en esta mañana. Redargúyenos de pecado, juicio y justicia. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ruego por favor a alguien que tenga el devocional, que nos los pueda compartir. Muchas gracias. Cualquiera, uno solo, no todos el tiempo. Bueno, pastor. Dale, Joana. Bonito, ¿tienes el devocional por ahí? O Joana, creo que no, Joana levantó la mano. Eh, No tiene Aquí nada. lo tengo. Dale. Buenos días. Buenos Sí, bueno, días. que pueda. Eh, bueno, entre ustedes no es así. Llamándolos junto a él, Jesús le dijo, ustedes saben que los que son reconocidos como gobernantes de los gentiles se señorean de ellos y que sus grandes ejercen autoridad sobre ellos, pero entre ustedes no es así. Marcos 10, 42 al 43. Una de las grandes mentiras en casi cada generación es que el pueblo de Dios alcanzará mejor a sus vecinos inconversos si se ven, se oyen, actúan y viven lo más parecido a ellos posibles. El Nuevo Testamento no apoya esto, tampoco la historia de la iglesia. En cambio, la historia expone lo que la Biblia enseña, es decir, que el pueblo de Dios siempre es más efectivo en una cultura extranjera cuando, tanto por su vida como por su estilo de vivirla son claramente contraculturales. Primera de Pedro 2, 11, 12. Justo antes de estas palabras de Jesús, Santiago y Juan, los hijos del trueno, fueron a pedir a Jesús un favor. Querían lugares de honor en su reino. Marcos 10, 35 al 45. Sin embargo, este deseo no surgió por lealtad a Jesús, sino por ambición pura, similar a la de los gobernantes romanos durante aquel tiempo que solo buscaban su propia exaltación. Jesús no suavizó su respuesta. Su lenguaje fue radical. Los discípulos eran seguidores suyos y como tales debían ser diferentes. Ellos necesitaban entender que en el reino de Dios el camino hacia arriba es, de hecho, hacia abajo. El honor se encuentra en darlo, no en recibirlo. La grandeza se demuestra en servir, no en ser servido. El mayor ejemplo de este principio es Jesús mismo, quien no consideró al ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando en forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y de muerte de cruz. Filipenses 2, del 6 al 8. Esto es un reto.
porque vivimos en una cultura preocupada con la autoestima, la autoexaltación y la posición que uno crea para sí mismo. No obstante, si profesamos ser seguidores de Jesús, sus palabras aquí nos recuerdan que no debemos ser marcados por la cultura, sino por Él. Tendemos a tener una preocupación enfermiza con ser considerados importantes, intelectualmente sensatos y aceptados socialmente. ¿Cuándo ha sido esta una estrategia efectiva para la obra del Evangelio? La elección es clara. O hacemos lo que Jesús dice o obedecemos lo que la cultura dice. No debemos rebajar la fuerza de las palabras de Jesús ni la escala de su reto. Sin embargo, tampoco debemos perder la esperanza, porque podemos encontrar aliento en Juan. Eventualmente lo entendió. Cerca del final de su vida escribió, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Primera de Juan 3:16. Escucha esta palabra de gracia incómoda. Entre ustedes no es así. Y conformate a la imagen de Jesús. Disponte a entregar sus derechos y tu reputación en servicio y en amor. Filipenses 2, del 1 al 11. Muchas gracias, mi hermana. Bueno, es una exhortación fuerte. Entre ustedes no es así. Eh, Vamos en esta mañana a revisar algunos aspectos de entonces cómo es entre nosotros o cómo debe ser entre nosotros. Porque de la otra manera ya todos tenemos magíster en mentir, tenemos magíster en contender, tenemos magíster en orgullo, en prepotencia y todo eso que éramos antes, eso ya lo tenemos sumamente claro y facilito, tenemos el tiro para poder reconocerlo, más en los otros que en nosotros mismos. Entonces, eh, vamos hoy a examinar un poquito cómo debería ser esas maneras de actuar de personas que se autodenominan hijos de Dios y hacen una cantidad de cosas totalmente en contravía de lo que la palabra de Dios expresa. Es lo que realmente ha hecho que el Evangelio delante de los impíos tenga un valor tan mínimo e inexistente, porque no todo el que se dice creyente es creyente, no todo el que se autodenomina pastor es pastor, no todo el que se escoge como diácono, es servidor del pueblo de Dios. Entonces, vamos, si el Señor hoy nos lo permite, examinar algunos puntos muy importantes que marcan esa diferencia y que definitivamente el impío dirá, entre nosotros no es así, que es lo que debería producir el Evangelio de Cristo en, en, en todos. Entonces, evidentemente esta porción se dirige exclusivamente a los creyentes. Recuerden que los no creyentes no pueden ni quieren hacerlo, no desean, no sienten gozo en hacerlo. ¿Y saben por qué? Pues simplemente porque no glorifica a Dios, porque porque glorifica a Dios. Todo lo que glorifique a Dios, el no creyente, el impío, es imposible que lo pueda hacer y de eso hemos venido hablando en el transcurso de los devocionales, con el hermano Juan, con el hermano Eduardo. Hemos estado hablando de, de esa incapacidad que teníamos nosotros y que hoy la podemos ver en los que no creen. Entonces, cada vez que hay un imperativo, vamos a hacer la primera parte vamos a recordar un poquito qué es, quiénes somos nosotros, esa posición que tenemos. Y segundo, vamos a mirar cómo podemos irradiar, cómo podemos presentar la gloria de Cristo en nuestras vidas. Entonces, cada vez que hay un imperativo, una orden, el Señor habla a aquellos a quienes han nacido de nuevo. O sea, no hay
una orden que no puedas cumplir tú si ya eres hija de Dios. Y de eso ya lo hemos venido hablando. Entonces, es muy peligroso decirle a un impío Dios te ama, porque la palabra de Dios dice que la ira de Dios está permanentemente sobre los que no glorifican a Dios. Y fuera de eso, cada acción, cada palabra, cada cosa que haga que va en contravía de eso, amontona ascuas de fuego para el día de la ira sobre ellos. Entonces, es hacer lo que el Señor manda hacer y decir lo que el Señor manda decir. Así como en el momento de la regeneración, la obra del Señor es exclusivamente de Él, o sea, no hay ninguna ayuda, tú no hiciste absolutamente nada diferente a ser un costal lleno de pecado, a ser un enemigo de Dios, es lo único que tú pudiste hacer y yo para que el Señor te salvara. Entonces, así mismo ocurre cuando el Señor requiere algo del creyente. O sea, Él nos mató, nos pegó a la cruz y luego nos hizo renacer por el Espíritu. Y ahora tú y yo sentimos gozo en abrazar la gracia de Dios y su palabra. Y dentro de esa gracia de Dios y su palabra están todos estos medios que el Señor pone, el tener el privilegio de poder levantarnos y que alguien haya que nos pueda hablar de Él, que nos pueda ayudarle a conocerle mejor. Entonces, eh, hay un pecado remanente allí que nos queda después de ser renacidos, pero a veces siento yo que es como una muralla de excusas que nosotros ponemos. Es que estoy en un proceso, acuérdese que todavía tenemos pecado remanente allí. No, 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 no. Si ya estamos unidos a la vid, ese pecado remanente cada vez debería notarse menos. Al abrazar la gracia de Dios y al abrazar su palabra, la consecuencia de eso es que el pecado en nosotros se va a ir diluyendo. Si eso no se diluye es simplemente porque no abraza la gracia de Cristo y no abraza su palabra, porque Él es el que nos limpia. Y Juan 15, que ya lo hemos hablado antes, lo presenta muy claramente. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Quién es el labrador? El papá. ¿Quién es la vid? Él. Dice, todo pámpano, toda ramita que no lleva fruto, lo quitará. ¿Y quién lo quitará? El labrador. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Entonces, ¿y cuál es el objetivo? Para que lleve más fruto. Entonces, no es una consecuencia de nosotros, no es una consecuencia de qué tan piadosos y qué tan comprometidos y, y que algunos tienen unos dones especiales para poder entender la palabra y para poder hacerla. No, no, no. Todo es obra de Él. Si aquí el hermano Juan o el hermano Eduardo, yo decimos algo que concuerde con la palabra de Dios, que lo glorifique a Él, es porque simplemente Él lo hace. Pero si alguno de los tres hacemos algo que va en contravía de lo que Él manda, eso sí es culpa nuestra, eso somos nosotros. Pero porque no abrazamos la gracia de Dios y no estamos en su palabra permanentemente. Porque acuérdense que el otro día hablamos de que nosotros nos convertimos en eso que adoramos. O sea que si tu objeto de adoración es el Señor, todos los días Él va a procurar que tú te parezcas cada vez más a Él. Entonces, lo que va a salir de tu boca, lo que van a ver tus ojos, lo que van a hacer tus manos, lo que va a hacer todo tu cuerpo, va a ser para la gloria de Dios. Y mire lo que Él dice ahí. Permanece en mí y yo en vosotros. Como la rama no puede llevar fruto por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas, el que pertenece a mí, el que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto. Separados de mí nada podéis hacer. Entonces, el que no permanece en mí será echado al fuego y arde. Y si ustedes permanecen en mí
y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Si mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran. Es decir, cada vez que nos parecemos más a Cristo, vamos a desear lo que Cristo desea, vamos a amar lo que Cristo ama, vamos a tener gozo en lo que Cristo tiene gozo, por lo tanto las oraciones que van a salir van a ser las mismas que Jesucristo haría. Entonces es en ese sentido de pide todo lo que quieras, no de pide todo lo que quieras el impío, y el impío dice casa, carro, oveja, avión, y todo lo que pisa la planta del pie es mía, y comienza a pisar a todo el mundo, y por eso hay un testimonio malo, porque como quiere ser el rey del mundo, entonces pisa a todo el mundo. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Entonces, ustedes y yo estamos haciendo una recapitulación de lo que hemos hablado, y es muy necesario que cada día de nuestras vidas hagamos esa recopilación, cada momento, recordar quiénes éramos, quiénes somos en Cristo Jesús, quién es Él, y entonces eso nos da la perspectiva para tomar las decisiones, para enfrentar la situación, para poder devolver lo que sea que haya que devolver. Ese es el punto de referencia. Podemos ver y reflejar la gloria de Dios. Entonces recordemos que el otro día habíamos dicho que esta gloria de Dios reflejada se da en dos momentos. Un momento es frente a los impíos, cómo ellos ven la única manera que ellos tienen para reconocer que hay un Dios es a través de ti y de mí. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Y por ende, eso que sale de ti y de mí debe ser Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Eso es lo que sale. Eso es lo que ellos deben ver. Y por otro lado, ese reflejar la gloria de Dios es en edificar la iglesia de Cristo. ¿Sí? Hoy vamos a centrarnos allí, en unos a otros, para poder ver, no somos así, entonces, ¿cómo deberíamos ser? Entonces, edificar la iglesia de Cristo. Decía un filósofo romano, hablando de los judíos cristianos, ¿sí? Esas primeras camadas de judíos cristianos que estaban siendo perseguidas en el marco de la patria potestad. La patria potestad, ustedes saben que es el reconocer y el tener derecho sobre los hijos para poderlos levantar y para cuidarlos. Entonces, en aquel tiempo, ¿sí? Funcionaba de la siguiente manera. El niño o la niña nacía y ponían este bebé a los pies del papá, y si el papá lo levantaba, entonces ese niño pasaba a ser como parte de la comunidad humana. Es decir, era reconocido como un miembro de la sociedad, y entonces ya ahí ya comenzaba a tener personería jurídica y demás. Pero si se quedaba ahí, si el papá no lo levantaba, entonces era tirado en el bosque para que las bestias se lo comieran o lo sacrificaban. Entonces, el pueblo judeocristiano, el pueblo de Dios, lo que hacía era recoger estos niños, y ellos mismos los alimentaban, los levantaban y los levantaban para la gloria de Dios. Entonces, este filósofo decía, ¿cómo condenar a este pueblo si cuidan mejor de nuestros hijos que nosotros mismos? ¿Y cuál es el objetivo de este comentario? Es simplemente que, no sé si recuerdan una propaganda en Colombia que decía, la avena se te nota, el ser cristiano se te nota. Debe haber un punto de diferencia entre nosotros y ellos, porque recuerden que solamente hay dos tipos de seres humanos en el mundo, los hijos de Satanás y los hijos de Dios. Suena fuerte, pero es la realidad. Quienes hacen su propia voluntad en contravía de lo que Dios expresa por voluntad propia y por herencia, y quienes se deleitan en hacer la voluntad del Señor. Entonces, eso se tiene que ver. Si no se ve, bueno, es un buen tiempo para ir en arrepentimiento y fe, o es un buen tiempo para decirle, Señor, sálvame.
Somos definidos por Cristo. El otro día, creo que el hermano Juan hablaba de manera muy precisa de eso. Somos definidos por Cristo, o sea, nuestra identidad es en Cristo. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y acuérdense, naturaleza antigua muerta. Ahora, ya no vivo yo, Alejandro, Eduardo, Juan, y cada uno de los que está aquí, más Cristo vive en mí. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, ya no vives para Alejandro, ya no vives para Eduardo, ya no vives para Juan, ya vives para glorificar a Dios. Entonces, vamos a entrar ya en la parte central de el estudio del día de hoy, y es que la unión en Cristo trae unión con los hermanos, y esta unión con los hermanos se va a notar. Entonces nosotros no somos así como somos. Efesios 4:1 dice, por lo tanto, yo, prisionero, por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Hey, despierta, en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes, amables, sean pacientes unos con otros, tolérense las faltas por amor, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu. Hermano, solo los creyentes pueden tener compañerismo en paz. Solo los creyentes pueden hacer lo que el mundo dice que es imposible. Perdonar, amar a nuestros enemigos, devolver bien por mal. Eso solamente lo pueden hacer los hijos de Dios. Eventualmente, alguien que no sea creyente me pueden decir, sí, yo vi que una persona, sí, sí, sí. El problema es que las motivaciones del corazón no son glorificar a Dios. Tal vez será quedar bien, tal vez será tapar otra cosa, pero jamás es la gloria de Dios. Entonces, en ese orden de ideas, solo los creyentes pueden tener compañerismo. Dice 1 Corintios 12:25, esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen unos por otros. Y en esta última parte del estudio nos vamos a enfocar en unos por otros, unos por otros, unos por otros, unidad. ¿Qué quiere decir en Romanos 12:10 cuando dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a los otros? Preocuparse, una marca primordial del creyente es que yo me preocupo por el otro creyente. ¿Y cómo así que me preocupo? ¿Cómo así? Me da dolor de cabeza y digo, no, 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 no. Preocuparse es yo, Alejandro, debo preocuparme porque tengo el Espíritu Santo de Dios dentro de mí, porque mi naturaleza vieja ha sido crucificada en la cruz de Cristo, porque me dio nueva vida, entonces, porque me insertó a un cuerpo, entonces yo quiero que tú crezcas a la imagen de Cristo. Esa es mi mayor preocupación, que cada día cuando yo te vea, que cada día cuando tú me hables, que cada día cuando pueda notar tus actuaciones en el día a día, esa imagen de Cristo esté más grande en ti. Esa es la preocupación de un creyente por otro creyente. Es decir, la preocupación tuya por mí es exactamente igual, que yo crezca a la imagen de Cristo. Ustedes no son así, porque son de esta forma. Preocuparse por el hermano es tener el deseo y poder ver y sentir gozo en ver que cada vez más yo estoy creciendo a la imagen de Cristo. Y eso debería darme gozo, eso debería darme una alegría. ¿Saben por qué?
porque eso le da alegría al Señor, porque eso le da gloria al Señor. Y luego dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. ¿Cómo así? ¿Yo debo honrar a mi hermano? Pues el Señor lo está diciendo ahí. Dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos unos a otros. ¿Sabes qué significa eso, mi hermano, mi hermana? Que yo quiero que de ti se digan cosas buenas en público. Que yo quiero que tú brilles, porque si tú brillas, si tú brillas, adivina quién brilla. Cristo. ¿Sí ven? ¿Cómo es la mecánica sencilla de el Espíritu Santo viviendo dentro? Yo quiero que de ti se digan cosas hermosas en público. Y yo quiero que tú brilles, que te vaya bien, que espectacular. Porque cuando eso pasa, Cristo brilla. Porque como lo que hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Entonces, con esto, mi hermano, se queda excluida la envidia en toda interacción entre creyentes. Muere la envidia, acaba la envidia. Mi pregunta, ¿alguna vez has hecho fiesta, júbilo por algún hermano que se ha arrepentido de su pecado? Mi hermano, eso glorifica a Dios, por ende, debería ponerte feliz que tu hermano diga, "Uf, mire, qué pena, ofendí al Señor en A, B, C, F, G, J, gloria a Dios, gloria a Dios. Has ganado a alguien, has ganado a tu hermano para Cristo, dice la palabra de Dios. Entonces, preocuparnos, honrarnos, mi hermano. Ellos no son así, nosotros sí. Y es lo que se debe ver. Dice Primera de Tesalonicenses 1:3, dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, oras por tus hermanos, pero no esa oración como general, Señor, oro por la familia de Cristo, el cuerpo que me has dado. Sí, es importante y gloria a Dios por eso. Pero coge 4 hermanos, 4 familias de la iglesia y ora por ellos durante toda la semana. Ora por ellos. Y la siguiente semana, ora por los otros. Y la siguiente semana, ora por los otros. Y la siguiente semana, vuelve a orar por los mismos. En ¿Usted está momentos que, abriendo perdón, un rato? en momentos que nos juntamos, el pastor o algún hermano dice, mire, mis hermanos, oren porque hay una enfermedad aquí, otra enfermedad allá, fulano de tal. Esto, escríbalo en un cuadernito y en la semana enfóquese en esa oración. Mi hermano, ¿cuál es el objetivo de yo orar por Eduardo, de yo orar por Juan, de yo orar por Adriana, por Alice, por Álvaro, por Andrés, por Aida? Bueno, por todos los que están aquí en este chat. Es que crezcan en la fe, crezcan en el amor, crezcan en el servicio. Porque acuérdense que si tu hermano brilla, Cristo brilla. Y si Cristo brilla, ya, estamos bien, vamos a estar bien. Hay un soldado mal levantado y eso que están viendo allá afuera, ese es el Cristo que están viendo. Entonces, orar unos por otros, mi amor, hermano, preocuparnos unos por otros, honrarnos unos con otros. Ahora dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que el día se acerca. Dice, considerándonos. Hermano, hermana, esto es maravilloso, porque dice, considerándonos, como yo considero a Eduardo, como considero a Juan, como considero a Alex, como considero a todos los que están aquí, a todos mis hermanos, ¿cómo los considero? Muy simple. Yo cuento, yo estoy
contando que mi hermano Eduardo es mi hermano en la fe, que Alice es mi hermana en la fe, que Juan es mi hermana en la fe. O sea, yo cuento con eso. ¿Y qué quiere decir contar con eso? Pues muy sencillo, que todo lo que yo voy a pensar de mi hermano siempre va a ser el bien. Entonces aquí ya se acaba el tema de la murmuración. ¿Por qué? Voy llegando en la mañana, el hermano Juan no me saludó y entonces yo inmediatamente digo, no, es que sea, eso fue hace 15 días que yo pasé por el lado de él y le golpeé el codo y seguí derecho y por eso es que no me saludó. Hermano, mi hermana, ¿todavía tienes el deseo de ser Dios? Dios es el único que sabe y conoce las intenciones del corazón. En tu casa, con tu esposo. Eso lo hizo porque es que usted perdón, tú conoces las intenciones del corazón. No, si tú cuentas con que tu esposo es hijo de Dios, si tú cuentas con que tus hijos son hijos de Dios, estamos hablando del escenario que son hijos de Dios. Si tú cuentas con que llegas a la iglesia y te encuentras con los hijos de Dios, la palabra de Dios dice que en todo lo bueno pensar. Yo no voy a pensar nada diferente a mi hermano que no sea algo bueno. Ah, bueno, puede ser que haya ocurrido algo y ya con la conversación pues vamos a conversar. Porque otra manera de camuflar la murmuración con piedad es, mi hermano Eduardo, perdón, vamos a orar por el hermano Eduardo, mis hermanos que tiene un problema de infidelidad, vamos a orar por él. ¿Cómo? Vamos a hablar por el hermano Alejo que tiene un problema grande con la mentira. ¿Cómo? No, 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 eso es murmuración disfrazada de piedad. Si tú tienes algo que decirle a tu hermano, ve. Acuérdate que hay una porción de la palabra de Dios que ha sido tan mal interpretada cuando dice que donde hay dos o tres en mi nombre, allí estoy yo. Ya, amén, amén, aquí está la presencia de Dios, aquí, porque hay dos o más reunidos. ¿A dónde? Entonces cuando hay uno no está. No, 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 no. Si te devuelves 4 o 5 versículos más adelante y vas otros 4 o 5 versículos más atrás, te vas a dar cuenta que no tiene nada que ver con la oración. Está hablando de la disciplina. Si tienes algo en contra de tu hermano, si ha ocurrido alguna desaveniencia, ve y búscalo. Y dile, y ahorita vamos a hablar de eso. Y si no, entonces busca dos y ve. Y si no, entonces preséntalo delante de la iglesia. Y si no, publicano. Nada, no, no es creyente. Y entonces esa decisión que se toma, ¿sí? Cuando hay dos o más reunidos, ahí estoy yo, y todo lo que atemos acá se ata arriba, y todo lo que ate arriba se ata acá. Es decir, estamos actuando en consecuencia del ministerio que el Señor nos ha dado como hijos, edificar la iglesia. Entonces, considerándonos, quiere decir que yo siempre voy a pensar lo bueno de mi hermano, por ser mi hermano, por ser mi hermano. Sí, es diferente allá afuera. Allá afuera estamos haciendo lo contrario, dilucidando las intenciones del corazón. Es que eso lo hizo por tal cosa, eso lo hizo por tal otra cosa. No, 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 no somos así, somos de la otra forma. Entonces, y luego dice, eh, estimularnos, estimularnos, estimularnos. ¿Cómo así que estimularnos? Estimularnos es esa palabra en el original es como cuando tú estás en el caballo, o no sé si han visto cuando alguien está manejando caballo que lo golpea con, con una rama, con una cuerda, y inmediatamente el caballo responde a ese estímulo, y es como, sí, como pullar, como herir, a ver cómo va a responder la persona. En este caso es estimularnos a las buenas obras. Yo voy a hacer las mejores obras para ti. Te voy a servir de la mejor manera. ¿Y cuál es el objetivo? Hacer que en ti eso se regrese, haya una reacción y la reacción va a ser más buenas obras. O sea que
yo voy a estar siempre pensando en servirte lo mejor posible, en hacer lo mejor posible para ti, para que tú lo hagas conmigo o simplemente lo hagas con otra persona. Eso quiere decir estimularnos, eso quiere decir considerándonos. Entonces, mi hermano, el no somos así es porque somos de la otra forma, es porque somos de la otra manera. Dice Hebreos 3:13, antes exhortarnos unos a otros cada día, en tanto de que se dice hoy, para que ninguno de ustedes endurezca por engaño del pecado. Hermano, mi hermana, es una orden del Señor, es una orden del Señor. Pero ¿sabe una cosa? ¿Cuántas veces has invitado a tus hermanos a tu casa? ¿Cuántas veces has deseado compartir con ellos? Porque es que si no existe esta relación, pues mi hermano, yo no voy a poder darme cuenta cómo estás tú. ¿Sí? Cada 8 días, mi hermano, ¿cómo estás? Bien, bien, vencedores en Cristo. Y en la casa no hay comida, o hay una situación difícil que está generando con algún pecado que estén pasando, pero yo no voy a saberlo. ¿Por qué no voy a saberlo? Pues porque no tengo ningún contacto, no tengo ninguna relación. Es igual como en ese conocerse para casarse y en estar casados y conociéndose cada día más. De la única manera que sabes qué le gusta a tu esposo, qué no le gusta a tu esposo, qué prefiere, qué no prefiere, es porque tienes contacto con él. Y tú sabes cuáles son las luchas de tu esposo sabe cuáles son tus luchas. ¿Por qué? Porque comparten, conviven. Entonces, en ese orden de ideas, el llamado es a volvernos una comunidad verdadera. De hecho, muchas cosas de las que he dicho hoy están en un libro que se llama Comunidad Verdadera de Jerry Bridges. Si no existe esa vida en comunidad, pues yo no puedo tener compañerismo, obviamente. No puedo preocuparme, no puedo orar, no puedo considerarme, no puedo estimular, no puedo exhortarme. No es posible, porque eso es lo que nos hace diferentes. Entonces, la primera vez, bueno, como lo dije ahora, vamos a orar por el hermano que tiene tal pecado. No, 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 eso no es así. Hermano, mira, eh, esa acción ofende a Dios. Vamos a orar para que el Señor te ayude, para que el Señor te restablezca y lo que necesites de mí, aquí estoy. Bueno, la primera vez tú vas a él o tú vas a ella. Y la segunda vez, el creyente te va a llamar. Mira, Eduardo, estoy pasando por esto, ayúdame en oración, que no puedo solo. Y él te va a llamar porque tenemos el mismo espíritu, tenemos el mismo Señor, tenemos la misma vida. Entonces, el exhortarnos es una necesidad. Y nuestra oración debe ser, Señor, ayúdame a negarme tanto que cuando alguien me diga que estoy ofendiéndote, yo pueda estar allí. Yo puedo decir, sí, amén, gracias, disculpa, mi hermano. Porque no nos gusta que vean nuestras inmundicias, como si el Señor no las haya visto. Recuerda que estamos todos los días frente a la presencia completa de Dios. O sea, cada interacción que tienes con tu esposo, Dios la está viendo. Completa, completa, con las intenciones del corazón, con los deseos, todo, todo, todo. Cada interacción que tienes con tus hijos la está viendo. Cada interacción que tienes con los impíos la está viendo. O sea, ya el Señor la vio, ya está anotado allá. Y el día del juicio va a salir, vea, noviembre tal, enero tal, febrero tal. Usted estaba haciendo esto, y la intención de su corazón fue esta. Y lo que usted debe hacer esto. Ya está anotado. Oye, ¿para qué te desgastas en ocultarnos, en ocultarlo? Sí, acuérdese, considerándonos, considera siempre lo mejor.
Entonces, mis hermanos, teniendo y siguiendo Efesios 4, la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Siempre es en amor, siempre es en amor. Corintios 13, siempre es en amor, no esperando nada a cambio, solamente buscando la gloria de Dios, la gloria de Dios. Mis hermanos, entre ustedes es así, no es de la otra forma, ¿sí? Entre nosotros sí es así y es la manera para que puedan verlo allá afuera. Entonces la invitación hoy, mis hermanos, es a que el Señor nos ayude a construir unas comunidades fuertes, unas comunidades fundamentadas en la roca. Acuérdese que estar fundado en la roca es hacer lo que el Señor dice. Eso es ser fundamentado en la roca. Lo compararé con la roca, el necio que escucha la palabra y no la hace, la arena. El sabio que escucha la palabra y la hace, está fundado sobre la roca. Que las comunidades puedan estar fundadas sobre la roca, que estén permanentemente mostrando la gracia de Dios, que estén abrazando la gracia de Dios y su palabra, para que ese pecado remanente cada vez se desvanezca cada día más. Es la única manera, mi hermano, estar en constante posición y deseo de adoración, es decir, que cada, cada palabra, cada interacción, cada deseo esté mediada por el Evangelio de Cristo Jesús, por la gracia de Dios. Esto glorifica a Dios, esto que estoy haciendo, el Señor dice, examínate, examínate. ¿Esto que estoy haciendo glorifica a Dios? Sí. Ok, entonces voy a seguirlo haciendo. Que el Señor me ayude. ¿Esto que estoy haciendo, que estoy deseando, glorifica a Dios? No. Padre Celestial, Señor, ayúdame, Padre, me encanta ver eso, me encanta hacer eso, me encanta sentir eso, pero te ofende, Señor, ayúdame, límpiame en Cristo Jesús, amén, y siga para adelante. Si son problemas de tipo sexual, José corrió, José no se quedó ahí esperando a que se desnudara y, Señor, ayúdame a no hacer nada, ayúdame a no ver, no, 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 corrió, corre, mi hermano, corre, corre, mi hermano, corre. Entonces, en este orden de ideas, ahora sí, vamos a leer Filipenses 2 del 1 en adelante. Y vamos a recordar lo que acabamos lo que acabamos de escuchar. Dice, ¿hay algún estímulo? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Mira, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros, trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Esta porción ahora tiene sentido más claro con lo que acabamos de leer hoy. La unión en Cristo, mis hermanos, trae unión con los hermanos y eso es lo que se va a notar. Así somos, no de la otra forma. Y si tu diario vivir es contender, si tu diario vivir es pelear, mi hermana, la palabra de Dios dice que la cantaleta es poder de Dios para salvación para todos los que escuchan. Ah, no, 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 eso no dice, eso no dice, eso no dice, perdón, dice el evangelio es poder de Dios para... Hermana, la cantaleta no va a cambiar a tu esposo, no va a cambiar a tu hijo, no va a cambiar a nadie. Mi hermano, la ira y el levantar la voz y decir fuerte, y es que aquí mando yo, eso no va a cambiar a nadie. Lo único que cambia el corazón del pecador es la gracia de Dios, el evangelio de Cristo. Y lo único que lo mantiene todos los días
parado y listo como soldado es la gracia de Dios y el evangelio de Cristo y su palabra. No más, es recordar todos los días quiénes éramos, quién es Dios y quiénes somos, y allí el tema va a estar bien, va a estar mejor, va a estar mejor. Y vamos a presentar delante de los impíos a Cristo, y vamos a mostrar delante de nuestros hermanos a Cristo.